Hola amigos, muy buenos días. Al final de la historia, Dios siempre gana. Yo les dije esto y fue el título de la reflexión el día que estudiamos el capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y es que la historia que se narra en los capítulos 18 y 19 de este libro de Reyes, segundo libro de Reyes, es una historia fascinante. Y cuando yo lo leí, solamente vino una frase a mi mente, que al final de la historia Dios siempre gana. Es una historia con diferentes temas y yo les voy a invitar a ustedes que les gusta leer la Biblia, que les gusta la historia. La lectura de estos dos capítulos pueden complementarla leyendo en el segundo libro de Crónicas, los capítulos 29 al 32. Sí, es para leerse, pero el hecho de leerlo en Reyes y leerlo en Crónicas, que son narraciones complementarias, nos da un mejor entendimiento de lo que está pasando en este momento en la historia del pueblo de rey Ezequías y del pueblo de Judá. Ahora estamos leyendo la última parte del capítulo 19, después de que Sennacherib estuvo amenazando y amedrentando al rey Ezequías que iba a acabar con él, lo estuvo retando y diciendo: tú dices que confías en el Dios de Israel, no he visto lo que has hecho, lo que he hecho con otras naciones, también voy a acabar contigo. Y el rey Ezequías va con Dios. Dios le da una palabra a través de Isaías, el profeta, y estamos a mitad de esa palabra que Dios le dio contra Sennacherib, pero también tenía que ver con Ezequías. Y estamos leyendo capítulo 19, versículo 29, nos quedamos el día de ayer, y leo para ustedes, dice: esta será la señal para ti, Ezequías, este año comerán lo que crezca solo por sí solo, y el segundo año lo que de ahí brote, pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverán por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo, por mi causa y por mi consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Continúo un poquito más, pero solamente déjenme detenerme, porque aquí termina la declaración que le hace Isaías de parte de Dios a Ezequías. Una parte es contra el rey Sennacherib, rey asirio, y la otra es y la otra parte es para Ezequías, en la que le da dando esperanza, porque dice: esa señal será para ti. Este año y el segundo año y el tercer año van a sembrar y van a cosechar, plantarán viñas y comerán su fruto. Le está dando una palabra de seguridad, una palabra de confianza, una palabra de esperanza, de que cuando menos en estos 3 años o en este periodo que Dios está determinando, ningún rey, ningún imperio va a venir a quitarles su tierra. Y en el versículo 30 dice: una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y darán arriba su fruto. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. Ese plan de Dios tiene que ver con el pueblo judío. Es cierto, los reyes asirios habían acabado con el reino del norte, pero no podían disponer del reino del sur, porque el reino del sur es parte de un plan redentor que Dios tiene, a través del cual vendría el Señor Jesucristo. Y da una palabra y dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, dice el Señor Todopoderoso. Hay una palabra ahí. Dios está diciendo: es que de Jerusalén saldrán aquellos que van a sobrevivir y del cual vendrá el cumplimiento de su promesa. Y termina el capítulo 19, versículo 35, y dice: esta misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch,
Sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Wow, esto es un motivo de gozo y de celebración, porque al final de la historia siempre gana Dios. Él es quien se lleva la victoria. Y la reflexión de este día tiene que ver con toda la narrativa que hemos vivido desde el capítulo 18, donde Dios obró en el corazón de Ezequías para ser un rey que hizo buenas cosas para el pueblo, pero que principalmente hizo lo que fue agradable ante los ojos de Dios. Y Dios le permitió que tuviera éxito en su reino. Y hacia el final de la historia, cuando es amedrentado y amenazado por este rey asirio, y él cae en pánico porque la oración que él hace y que leímos anteriormente decía: ahora pues, Señor y Dios, nuestro Dios, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y decíamos, Ezequías hizo bien en refugiarse en el Dios de Israel, en esperar de él la respuesta, y Dios se la da. ¿Y de qué manera? Solamente quiero resaltar, para terminar este devocional, la forma en que Dios cierra este capítulo de esta porción de la historia. Simplemente Dios le envía, dice: esa misma noche el Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. No se dice cómo, no sabemos si fue a través de su ángel, no sabemos si fue alguna enfermedad que les envió, no lo sabemos. El hecho es que el pasaje dice claramente que Dios personalmente se ocupó de matar a 185,000 soldados asirios. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Entonces el rey asirio pues se levanta y se regresa hacia su casa, y cuando regresa a su casa se pone a adorar a su dios Nisroch, y sus dos hijos pues lo matan a espada y después ellos mismos escapan. Es impresionante cómo el problemota que tenía Ezequías, que era amenazado por un imperio, por un ejército enorme que seguramente podía aplastarlo, y que gracias a la confianza que Dios puso en Ezequías, Ezequías vino a Dios y se entregó a Dios y pidió su intervención. Y Dios metió mano en la historia y Dios acabó con el ejército sirio. Y se cumple la profecía que le había dado a través de Isaías, en donde dice: no entrará en esa ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentarán a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Wow! Impresionante. Queridos amigos, esto tiene un gran impacto en nuestra vida, porque la pregunta es, desde lo que hemos visto antes, ¿en quiénes has ponido tu confianza? ¿Quién es ese Dios en el que tú crees? ¿Cómo es ese Dios en el que tú crees? ¿Qué es lo que Dios ha prometido hacer por ti? Ese Dios del que tú hablas. Porque si tú no conoces a ese Dios y no sabes lo que Él ha prometido para ti, vas a perderte la experiencia de esto que está pasando Ezequías. Que cuando vengan esos tiempos difíciles, tú puedas ir a Dios y Dios tiene la respuesta ante tu necesidad. Y que tú puedas caminar con la certeza que al final de la historia Dios siempre gana. Dios nunca ha perdido una batalla, ni perderá la guerra, porque en la Biblia, al final, en el Apocalipsis, el Señor sigue al frente. Hoy día el Señor Jesús ha resucitado y dice Pablo en los Filipenses que Él reina como Señor y como Rey. Él pasó por el valle de la muerte, Él pasó por la persecución, por la amenaza de los líderes judíos, de los romanos, pasó por el dolor, por el quebranto, pero Él resucitó y Él hoy día es Señor y Rey. Y en el final de los tiempos Él regresará como Señor y Rey para extender su reino sobre la tierra. Es más, Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Amigos, ese es el mensaje de hoy para ti. Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios es soberano, Dios es el dueño de este mundo, Dios está en control de la historia y nosotros nos movemos como si fuera en la palma de su mano. Y al final de la historia, Dios siempre gana.
Solo basta que Dios mueva un ápice de su dedo, que mueva, que señale, que envíe su voz para que aquello sea ejecutado. Y para acabar el mal solo le bastaría un microsegundo para acabar con toda la maldad. Pero Él tiene un plan. En ese plan está incluido el Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Y es nuestro deber y es nuestra salvación mirar a Jesús como nuestro amado Salvador. Es el que nos rescata, es el que quita la maldad de nuestro corazón para que seamos bendecidos, para que recibamos las promesas de bendición, de provisión a nuestra vida. Amigo, amiga, no sé si estás pasando un tiempo difícil, pero yo te invito a que mires al Dios de la Biblia, ese Dios que es el Rey de la historia y que al final Él siempre va a ganar. Padre, gracias por tu amor y por tu gracia en nuestra vida. Gracias por esta hermosa historia de Ezequías y que al final de la historia tú ganaste, Señor. La historia continúa, seguramente habrán muchos otros eventos similares, pero estamos seguros, tu palabra lo dice, que al final de la vida en este mundo tú seguirás siendo rey, porque tú eres el dueño, eres el creador, eres el soberano. Y creemos en ti, el Dios de la Biblia, el Dios que se hizo hombre en la persona de Cristo para venir a ser nuestro Redentor. Amamos a Jesús, servimos a Jesús, nos ofrendamos con todo lo que somos a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado a través de Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.